para que quede constancia, pido disculpas a estos jóvenes y a todos los demás, a estos jóvenes en particular, porque me han mandado un correo preocupados de que han pasado los 5 días que tengo establecido tanto para mí, ¿no? Y que pues ahí me ha faltado el tiempo, ni modo, hay que reconocer que hay una falla de parte mía y que me den chance, ¿no? Así que estos jóvenes tomen esta petición de disculpa hacia ustedes como respuesta a su correo. Así que lo voy aquí a tomar en cuenta y lo voy a mover a la administración actuarial, considerando que he dado respuesta. Bien, ¿alguna duda por la tarea que no he calificado? ¿Alguna otra duda relacionado con la materia o con lo que llevamos visto del programa de la materia? Preguntas, dudas, por favor. Bueno, yo voy a preguntarles. ¿Alguien sabe de cómo va la situación en FESA-Catlán respecto a esa queja de los estudiantes donde pedían mayor seguridad? ¿Sigue el problema? ¿Ya se resolvió el problema? ¿Alguien de ustedes que sepa? Entregaron las instalaciones el fin de semana a las autoridades y están convocando una asamblea el día de mañana para hablar acerca de si se cumplieron o no algunos puntos o si ya se le dio alguna respuesta al pliego petitorio que se les entregó a las autoridades. Gracias. Entonces, yo temeroso de que hubiera algún problema el día de hoy, pedí autorización temporal para que a los alumnos del seguro de vida yo les pudiera dar la clase en línea, ¿no? Les preguntaba para estar enterado si mañana va a ser, ¿no? Que es la posibilidad de que no esté cubierto el pliego de petitorio, pues a lo mejor el miércoles voy a tener que dar clase, seguir dando clase en línea temporalmente para los 3 grupos, ¿no? Yo lo que pensaba y le decía a Magil que ahorita con el problema de los normalistas de Ayotzinapa, se filtró una noticia en donde el ejército había cometido cosas tremendas con los cuerpos de los 5 estudiantes que estuvieron presos ahí en el lugar de las Fuerzas Armadas en Chilpancingo. Entonces yo pensé que esa noticia que afecta a estudiantes, ¿no? Y que con muy justificada razón pueden reclamar que se viniera una cadena de solidaridad de varias universidades en contra, pues, de lo que se filtró, que verdaderamente es una noticia, pues, inhumana, inhumana. Y por lo tanto, pues yo dije, se va a generar un problema mucho mayor. Ojalá que pues se aquieten las aguas y que todo vuelva a quedar en lo que es normal, ¿no? Bien, gracias por la información y espero que conozcan mi punto de vista, ¿no? Bien, vamos a continuar. Tenemos que ir a administración actuarial. A ver, ¿por qué no está aquí?
Entonces, aquí tenemos el foro de la materia. Este es el video de la última. A ver, ¿está compartido este? ¿Lo están viendo? Sí, creo que Sí, sí. profe. Sí. Entonces, fue la clase pasada en donde terminamos, ¿no?, de mencionar, hay todavía más tipos de riesgo, pero van a salir en el camino, ¿no? Pero con esto, pues tenemos ya la primera parte de lo que nos pide la unidad. La unidad nos pide tipos y medidas de riesgo. Pues hasta aquí hemos visto todos los diferentes tipos de riesgo. Ahí están los banana skins de bancos, los banana skins de aseguradoras. O sea, he tratado de mostrarle al estudiante la enorme cantidad de riesgos que espero los vayan analizando, los vayan recordando, los vayan reteniendo para que tengan una idea de todo el campo de posibilidad de tipos de riesgos que pueden ocasionar pérdidas a la empresa. Ahora viene la segunda parte. Perdón. Aquí metí una noticia que salió en los últimos días relacionada con los sismos de en México, y donde comentó un periodista de Milenio qué es el cinturón de fuego del Pacífico. Y me gustó porque aquí tenemos el sismograma, cómo se mide la intensidad, y aquí tengo el dibujo. Fíjense qué bien hecho está el cinturón, ¿no? Está muy bien hecho el cinturón, que es lo que yo quería hacer resaltar y no lo lograba yo obtener. Y como aquí me salió y lo vi en las noticias, dije, pues ya con esto ya puedo yo mostrarles y que todos tengan una mejor idea de lo que es el cinturón de fuego circunpacífico, ¿no? Circunpacífico porque está alrededor, o sea, todos los continentes que están alrededor del Pacífico. Entonces va desde Cabo de Hornos, sube por América del Sur, América Central, la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Alaska, después por el estrecho de Bering, ¿no? En esta parte, por estas islas, brinca hacia la Asia, ¿no? Hacia Asia, y de ahí va bajando por las costas de China, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que quería que vieran. Entonces, terminada la parte de tipos de riesgo, una vez comentado los tipos de riesgo, pasemos a comentar las medidas de riesgo. Y me voy a valer de un documento editado o hecho por el Banco de México. Espero que pues todos lo tengan por ahí listo, ¿no? Aquí lo voy a compartir, ¿no? Y vamos a abandonar. ¿Qué dice? Es posible que no se guarden los cambios hechos. Porque me pide ahí. ¿Están viendo esta hojita? Sí, Sí. sí la podemos ver. Aquí la del Banco de México. ¿Estamos? Sí, sí se ve. Ay, gracias, gracias. Bueno, entonces este documento contiene las definiciones básicas de riesgo y al mismo tiempo de que va dando las definiciones de aquellos riesgos financieros que él maneja en este documento,
¿no? Ahí nos va indicando las medidas correspondientes. Esta hojita, pues yo la voy a ver brevemente. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a platicar, lo vamos a leer, voy a tratar de hacer comentarios, pero es tema de su próximo semestre en administración de riesgos. ¿Por qué razón? Porque van a haber riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgos de tasas de interés, ¿no? Riesgo de divisas. Entonces, en términos aquí muy someros y muy ligeros, se tratan en este documento. Son 9 hojas. Entonces, vamos a verlas con calma y que les sirva como de un apunte, como hacemos en la materia de seguro de vida. Se explican todos los conceptos y términos y después ya adelante en matemáticas financieras y en cálculo actuarial, pues viene toda la parte de la aplicación numérica, ¿no? Así que en este caso son definiciones y como definiciones yo voy a tratar de leerlas con ustedes, platicarlas, comentarlas, pero que sepan que este tema es propio del próximo semestre. Así que espero no me meta yo en problemas por haber tocado materia de un semestre que no me corresponde, ¿no? Aclarado eso, viene la fecha, es de noviembre de 2005. Acuérdense que las definiciones son así, se da una definición y ahí queda, pero puede servirnos, ¿no? Y es lo que yo ando buscando, ayuda de documentos de instituciones importantes, tan importantes como es el Banco de México, para mostrarle estas definiciones. Entonces vamos a poner aquí el índice. Entonces lo primero que nos habla son medidas de riesgo, ¿no? Ya me brinco, entonces no me deja subrayar. Entonces, medidas de riesgo. Voy a cancelar para que no haya problema, ¿no? Entonces, entre las medidas de riesgo tenemos el valor del riesgo. Valor del riesgo, el acrónimo es en inglés Value at Risk. Valor al riesgo. Value at Risk. Entonces nos va a decir, ¿no? Cómo va cuál es su definición y cómo podemos encontrar el valor correspondiente a ese valor en riesgo. Después tiene el análisis de estrés. El valor en riesgo es una muy buena medida, pero bajo circunstancias normales. Y hay ocasiones en que ustedes en su trabajo o en las empresas que lleguen a trabajar y estén viendo esto, pues no necesariamente puede estar en situaciones normales, por lo que recomiendan hacer un estrés, ¿no? Ya veremos qué nos ofrece este documento como medidas de estrés. Entonces, dicho eso, pasa, o sea, aquí es la generalidad de las dos medidas de riesgo, valor en riesgo y la combinación del estrés sobre el valor en riesgo. Después nos va a hablar del riesgo de mercado. El riesgo de mercado son las pérdidas que se pueden ocasionar dentro de un portafolio por
los factores que lo pueden ocasionar, que pueden ser las tasas de interés y las divisas. Entonces, nos va a dar las medidas de sensibilidad y los métodos para medir el VaR de mercado. Después viene el riesgo de crédito y contraparte. Generalmente, nosotros cuando hemos platicado y también en la materia el año que viene, van a ver crédito en general, ¿no? Pero aquí el Banco de México nos hace un apunte muy preciso. Primero es riesgo de contraparte y como caso particular del riesgo de contraparte es el riesgo de crédito. Entonces, crédito. ¿Y cuáles son los elementos de medición? El incumplimiento de crédito, correlaciones que puede haber entre los incumplimientos del crédito, concentración en cartera, exposición y severidad de la pérdida. O sea, todo eso lo van a ver el próximo semestre. Aquí nomás comentaremos las definiciones. Después, medidas de riesgo asociadas a una cartera de crédito. Entonces está el VaR, está la pérdida esperada y la pérdida no esperada. Entonces, eso es el temario que vamos a tratar de ir viendo nosotros en esta ocasión. Como lo he hecho en otras ocasiones, pues yo voy subrayando aquellas cosas que a mi leal saber y entender, pues son las que vienen al caso, ¿no? Y que yo considero que son las más importantes. Entonces, la palabra riesgo, pues ya sabemos, es atreverse, pero aquí para el caso, ni fu ni fa, ¿no? En finanzas, estamos viendo los créditos que son los primarios, ya no es el riesgo operativo, donde en el riesgo operativo vimos los internos, los externos y todo lo demás, sino que ya nos estamos metiendo al riesgo financiero o a los diferentes riesgos financieros que podemos nosotros ver. Entonces el Banco de México dice en finanzas, el concepto de riesgo está relacionado con qué cosa, pérdidas, ¿no? Y el riesgo que va a ocasionar pérdidas, ¿qué le vemos? Bueno, la posibilidad de que ocurra un evento que para nosotros, o sea, donde estemos nosotros trabajando, un evento que pueda traducirse en pérdidas para los participantes en los mercados financieros. O sea, aquí sí ya estamos directamente en bancos, en todo lo que es el área de finanzas, para que no solamente estemos pensando en seguros. Entonces dice, bueno, son pérdidas, es una posibilidad, puede haber un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros. ¿Y quiénes son esos participantes en los mercados financieros? ¿No? Aquí lo tenemos. Los inversionistas, los deudores o entidades financieras, ¿no? Puede haber una entidad social, una entidad que puede ser una comunidad, pero la particularidad es entidades financieras. Entonces hay un evento que puede ocasionar unas pérdidas dentro de los mercados financieros y esos participantes
que los tengamos presentes, son inversionistas, deudores o entidad. Medidas de riesgo. Aquí, Harry Markovich, en 1952, propuso y quedó durante muchos años esta idea como una medida de riesgo. Usar la variabilidad de los rendimientos de los activos financieros como medida de riesgo. O sea, dijo, voy a analizar los rendimientos y la variabilidad que me dé, pues esa va a ser la medida de riesgo. Así pues, la varianza de los rendimientos de los activos se mantuvo universalmente aceptada hasta los finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando finalmente se hizo evidente que la varianza es más bien una medida de incertidumbre, más que de riesgo. Entonces, eso es un cambio que pues nos va a ayudar a unirla a que esas pérdidas potenciales se expresen también con una cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, la varianza ha ayudado mucho, ha estado en vigor, se consideraba, ¿no?, que esa variabilidad de los rendimientos de los activos financieros, pues, fue aceptada universalmente, pero se tuvo que reconocer que realmente era una medida de incertidumbre y por lo tanto, y este cambio coincidió con las grandes crisis financieras ocurridas allá por los 90s, se vio la necesidad de que la medida de riesgo tenía que expresarse en términos de pérdidas potenciales. O sea, sigue el concepto de rendimiento, ¿no? Pérdida, con una cierta probabilidad de ocurrencia. O sea, no falla la fórmula nuestra de ¿qué cosa? De que la frecuencia por la severidad. O sea, encaja totalmente dentro de este concepto. Las frecuencias de las pérdidas y el peso que hay en esas pérdidas potenciales con una cierta probabilidad de ocurrencia. Y entonces nace el VaR, ¿no? El valor al riesgo, que actualmente es la medida más aceptada de riesgo. Entonces, es la pérdida que puede ocurrir en un determinado periodo de tiempo, pero al ser inciertas estas pérdidas y ganancias, hay que asociarle las probabilidades a cada una de las diferentes pérdidas potenciales. Y llegamos a esta definición, ¿no?, donde el valor al riesgo es un nivel de pérdidas del o los activos de que se trata. Pero es un nivel de pérdidas tal que la probabilidad alfa, ¿no?, de que la pérdida exceda esta cantidad en un periodo de tiempo dado, corresponde a un cierto nivel de confianza escogido por el analista. Lo vamos a ver un poquito más abajo para explicarlo. Otra forma de decirlo, de expresarlo, ¿no? Alfa, ¿no?, es el punto
de la distribución que nos da el valor de que sea excedido las pérdidas potenciales, ¿no? Excedan ese valor alfa con una probabilidad muy pequeñita. Entonces es un límite. Después de eso hay una probabilidad que se rebase, pero es muy pequeña. Lo vamos a ejemplificar y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí ya tenemos una ayuda a memoria, una definición. El VaR es un nivel de pérdidas tal que la probabilidad alfa, ¿no? De que la pérdida excede esta cantidad en un periodo de tiempo dado, generalmente va a ser el año, corresponde a un cierto nivel de confianza escogido por el analista. Aquí, cuando nosotros estemos en finanzas es el 99, es el 99%, y en seguros es el 99.5%. Ese del banco, vamos a checarlo un poquito cuando veamos el repaso de toda la unidad. Creo que es 99.0 en los bancos, lo fija la Comisión Nacional Bancaria, fijado por la Comisión Nacional Bancaria, y en la parte de los seguros la fija la Comisión Nacional de Seguros, y ese valor del VaR, ¿no? Ese nivel de pérdidas y el nivel de confianza estimado es del 99.5%. Aquí no es analista, ya les mencioné, es la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros. Entonces, otra forma, el VaR corresponde al cuantil asociado al nivel de confianza fijado de la distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias que puede tener el conjunto de activos en un horizonte de tiempo dado, dadas las condiciones de incertidumbre que prevalecen en ese momento en el mercado. Este va a ser un límite, va a ser una debilidad, porque no siempre son condiciones normales. Entonces, hay que tener pues esa necesidad de que el estudiante le dé lo que es bueno, reconocerlo. Pero también los expertos nos señalan que en condiciones normales es de maravilla, ¿no? Como dice acá, es la medida más aceptada del riesgo, pero que también tiene sus limitaciones. Voy a tratar de explicar esta parte, ¿no? Entonces aquí tenemos la distribución. Acá del lado izquierdo tenemos las pérdidas y toda esta parte de acá pues son las utilidades. Aquí tenemos la frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos ¿cómo se dice? La otra parte de la severidad. Frecuencia por severidad. Nos está funcionando. ¿Qué hacemos, no? Para encontrar la pérdida máxima con un nivel confiable de confiabilidad dado. Entonces, aquí vamos a suponer, como estamos en bancos, que este puntito del VaR está calculado al 99% el nivel de confianza. Entonces, esta distribución
se estima probabilísticamente vía, ¿no?, la distribución de la frecuencia, la distribución de la severidad, ¿no? Buscamos la conjunta de ellas y nos va a dar este punto que tenemos aquí. La media, aquí está, y aquí tenemos la varianza, ¿no? La varianza se iba hasta acá. Por eso se utilizaba toda el área correspondiente. En cambio dijeron, no, vamos a fijar un punto, este punto del VAR al 99%, en donde existe una alfa que es una probabilidad muy pequeñita que nos indica que cualquier valor de esta distribución rebase el punto del VAR. Oye, ¿y de dónde salen las pérdidas o ganancias? Pues son los impactos. Los impactos, ¿dónde los vamos a encontrar? En los balances, aquí está, o ya lo vamos a ver más adelante, en los escenarios, ¿no? En las distribuciones paramétricas o en las medidas locales de sensibilidad que nosotros estemos manejando, ¿no? Entonces, con esto se va a calcular el valor del portafolio. Entonces ya tenemos la frecuencia, la severidad. Con esto vamos a obtener el valor del portafolio. Incursionando en el tiempo, vamos a tener el T1, el T2, el T3, el TN, ¿no? En un horizonte de tiempo. Y de acuerdo con eso, volveremos nosotros a hacer el ejercicio correspondiente. Entonces, es una presentación que nos da el Banco de México y que pues está muy claro, muy entendible, ¿no? Todo esto lo van ustedes a aprender a calcular. Yo con el tiempo les voy a entregar la liga de una tesis donde trae puros ejercicios de VAR para que ustedes el semestre que viene pues lo tengan, ¿no? Lo conozcan, lo tengan a la mano y les pueda ser de utilidad. También les entregaré otro libro que se llama el riesgo cuantitativo, o sea, de cómo se cuantifica el riesgo. Es un segundo libro y el tercero va a ser un libro actuarial en donde habla de el riesgo actuarial. O sea, esos 3 libros que les puedan servir en su próximo semestre y que espero los guarden, los tengan, y si les sirven, pues qué padrísimo. Y si no les sirven, pues no pasó nada, ¿no? Yo estoy tratando de suministrarles la mayor información posible porque siempre hay personas que están muy interesadas en esta materia. Entonces, que los vayan teniendo. Bien, preguntas hasta este momento. Hemos visto primero lo que es el riesgo, las medidas del riesgo, ¿no? El valor en riesgo, el factor alfa y esta explicación. ¿Dudas? Bien. Entonces vamos a continuar. Viene el análisis de estrés. Aquí es donde nos menciona en esta parte que aunque la medida de ver tiene muy buena aceptación, también tiene limitaciones. ¿Y cuándo es cuando falla? Aquí. Cuando falla significativamente en condiciones de crisis. O sea,
cuando estemos en condiciones normales, aquí lo tenemos, ¿no? Es muy buena medida, ¿no? Bajo condiciones normales, pero puede fallar significativamente en condiciones de crisis. Entonces, por lo tanto, el análisis de estrés busca que se subsane esta deficiencia del VAR y consiste en que se evalúe el portafolio considerando impactos de gran magnitud en el nivel de los factores de riesgo. Oye, ¿cómo yo conozco los impactos de gran magnitud? Ah, pues hay los extremos estilizados, los extremos históricos y los extremos hipotéticos. Y aquí entran ya como escenarios extremas estilizados, pues los factores de las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de las acciones, que es lo que ustedes van a estudiar en el próximo semestre. O sea que ya conocemos cómo podemos utilizar estos escenarios de estrés, utilizando tasas de interés, tipos de cambio y precios accionarios. O escenarios extremos históricos o situaciones históricas de crisis, la devaluación, por ejemplo, del 75, la devaluación del 85, las devaluaciones que hemos tenido, las enormes problemáticas que dieron. Ese puede ser una situación histórica de crisis. Otra, las inflaciones, ¿no? Las inflaciones que pues pueden también estar aparejadas por tasas de interés, tipos de cambio, pero es un ejemplo de extremos históricos. Es que evaluemos los portafolios considerando factores de riesgo que se presentaron en situaciones históricas de crisis. Y escenarios extremos hipotéticos. Los anteriores eran reales, eran históricos, sucedieron años atrás, pero en los hipotéticos, pues sí, vamos a hacer un recargo, vamos a hacer un estrés, ¿no? Utilizando la hipótesis de alguna situación totalmente imprevista sobre la que no se tiene ningún antecedente. Un terremoto de proporciones catastróficas. O sea, Dios no lo quiera, hipotéticamente, 9 grados escala de Richter nunca ha ocurrido y Dios quiera que nunca ocurra. O un ataque terrorista en México. Todavía eso no lo tenemos así, pero es hipotético. O una determinada situación política. Ya pasó la revolución, pero puede haber una asonada, puede haber un levantamiento armado, y eso va a afectar muchísimo la economía. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Esos escenarios de estrés. El análisis de estrés nos da 3 escenarios, ¿no? En donde vamos a encontrar impactos de gran magnitud en el nivel de los factores de riesgos que estamos utilizando para evaluar un portafolio. Entonces tenemos los normales, los académicos, los comúnmente conocidos, como son las tasas de interés, el tipo de las divisas y los precios de las acciones. Extremos históricos, pues aquellas situaciones históricas de crisis, el 75, el 85, ¿no? El periodo de inflaciones tremendas que fue
en la época de López Portillo, puede ser otro ejemplo. Y finalmente, los escenarios extremos hipotéticos, como puede ser un terremoto de proporciones catastróficas, intensidad de 9 grados Richter, un ataque terrorista, o determinada situación política, ¿no? ¿Por qué razón? Pues esto va a afectar la economía. Entonces va a afectar el dinero, la plata, el valor de los activos. Entonces ya el Banco de México está dándonos cuál es su criterio respecto a ese análisis de estrés. Viene después el riesgo de mercado. ¿Cuál es el riesgo de mercado? Pues la pérdida potencial en el valor de los activos. La pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio, también conocido como los factores de riesgo, y son las tasas de interés o el tipo de cambio. Entonces ahí tenemos ya definido el riesgo de mercado. Entonces, pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio. Aquí está. ¿No? Y nos dice, voy a darte unas medidas de sensibilidad. La primera va a ser la duración. La duración, el análisis de la duración, es un método que se usa tradicionalmente por los bancos cuando desean medir el riesgo de pérdida del valor de sus activos por movimientos adversos o paralelos en las tasas de interés. Entonces se va analizando un periodo de tiempo, cómo han ido cambiando, ¿no? Las tasas de interés o cuál es la proyección que tú escoges, y con eso se mide la sensibilidad de lo que es, ¿no?, la pérdida del valor de los activos. Voy a nomás a disgregar tantito. En Solvencia 2 se aplica las reservas. En las reservas tú debes de tener un capital requerido de solvencia, pero hay que analizar la duración también por las medidas y los cambios adversos en las tasas de interés. Y entonces ahí tú vas encontrando la cantidad adicional que puedes tú necesitar por la parte de las pérdidas del valor de tu activo, de tu cobertura de la reserva. El dinero que tú necesitas para tener las reservas completas se llama cobertura de las reservas. Entonces, nada más es una disgregación, pero para que vean que también en seguros hay muchísima parte financiera, ¿no? No se llama banco, pero sí es lo mismo, ¿me explico? Quizá pueden ser diferentes conceptos los que intervengan, pero de que la duración se aplica en Solvencia 2 se aplica, ¿no? Entonces, la duración se define como el cambio en el valor de un instrumento financiero al cambiar las tasas de interés. Entonces, lo he subrayado porque a mí me parece que es importante. Es una medida local de sensibilidad del precio
del activo financiero a movimientos en las tasas de interés. Y matemáticamente es la primera derivada del precio de un bono con respecto a la tasa de interés. Y la principal ventaja de esta medida es su fácil obtención. Entonces, la cosa es ver si podemos nosotros, ¿no?, conocer primero conocer el precio del bono y después calcular su primera derivada. Después viene sensibilidades, que estas ya son un poquito más raras a nuestra práctica actuarial, porque en FESA actuarial, pues si no está muy inclinada a la parte de los seguros, pues sí hay una gran inclinación, ¿no? Y entonces vamos a tener otros dos medidas de sensibilidad. ¿Y cuáles son? El valor dólar de un punto base, dólar value de 1, por sus siglas en inglés, y el valor precio de un punto base, price value de 1, que es el cambio en el precio de un instrumento financiero resultante de un cambio paralelo de un punto base en la curva intertemporal por plazos de las tasas de interés. Generalmente, nosotros hablamos siempre el 5%, el 6%, el 6,5%, el 6,3/4, ¿no? Pero cuando ya hablan de punto base, son los decimales del 1%. O sea, por ejemplo, 33 puntos base, ¿no? Pues es el complemento de 1 menos 66. O sea, no es una medida fija, sensible, sino que es una ayuda para llevar a cabo negociaciones de compra y venta de activos financieros. Esta herramienta de sensibilidad del dólar value es utilizada en esos casos particulares, ¿no? Déjenme aquí borrar esto, que lo hice mal. Entonces aquí está esta parte, que la conozcan, ¿no? Y que es de utilidad en la compra y venta de activos financieros. Bien, ya lo vimos. Métodos para medir el VaR del mercado. Hay el VaR paramétrico, hay la simulación histórica y la simulación de Monte Carlo. Entonces, vamos a comentar cada una de ellas. El VaR paramétrico tiene como característica el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen de acuerdo con una curva de densidad de probabilidad que generalmente es la normal, y en el supuesto de linealidad en el valor de los activos. Y entonces el modelo paramétrico nos dice aquí que el value at risk, ¿no?, va a ser igual al factor que determine el nivel de confianza del cálculo. En bancos, 99%, en solvencia, el 99.5%. El monto total de la inversión o el requerimiento de capital de solvencia, la desviación estándar de los rendimientos del activo, que es la sigma, y el horizonte de tiempo, ¿no?, multiplicado por la raíz cuadrada de t. O sea, fíjese que me extraña, es un comentario muy personal. Generalmente cuando se dan definiciones, ¿no?, o como son también todos los estándares de práctica de contabilidad, estándares de práctica actuarial,
nunca se encuentran fórmulas y aquí encontré una. Entonces, pues nada más es aplicarla, me explicó, no tiene mayor ciencia. En el libro ese que les digo del VAR, vienen muchos ejercicios y son algunos de este tipo, así que ahí los van a tener. Inclusive, en la intención de que yo les ofrezca entregarles esos 3 libros, es con la ayuda de que el estudiante interesado amplíe el conocimiento, porque el profesor lleva su propio libro. A lo mejor el profesor que toque el semestre, él va a seguir su propia idea, su experiencia, se las va a dar, ¿no? Pero a lo mejor es limitado en algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy limitado porque me dedico a presentar pues todo lo que tenga que ver con la teoría, con las definiciones. ¿Por qué razón? Porque no, mi programa no está hecho para fórmulas y cálculos, sino es dar una idea general de toda la aplicabilidad de los conocimientos que tenemos en la carrera dentro de la administración, dentro de la obtención de resultados de máxima eficiencia a través de otros, ¿no? Bien, aclarado ese punto, entonces se dice, oye, esta parte de cómo se calcula el VAR del mercado, que es el VAR paramétrico, ¿no? En la práctica, ya lo hemos dicho, la mayoría de los activos no necesariamente siguen un comportamiento aleatorio, que se puede aproximar bien por una distribución normal y por lo tanto los resultados que se obtienen al medir el riesgo suponiendo normalidad, generalmente subestiman el nivel real de riesgo de una cartera. O sea, es cuando uno dice, bueno, yo supongo y hay las pruebas y hay todo lo que hacemos, pero aquí ya con un poquito más de detalle, de finura, el Banco de México nos dice, el VAT paramétrico, pues tiene esta limitación, tengan cuidado, ¿no? Después viene la simulación histórica. Como estamos en una simulación histórica, estamos hablando de hechos. O sea, la simulación histórica va a ser un ejercicio, ¿no? De que se puedan repetir, ¿no? Los escenarios que ya se han observado en algún momento anterior. O sea, simulación histórica. Voy a hacer una simulación, es un ejercicio en donde voy a tomar los posibles valores de una cartera de activos financieros y sus correspondientes pérdidas y ganancias respecto a su valor actual. Entonces, por un lado tenemos los valores de la cartera de activos financieros, ¿no? Y del otro lado, las pérdidas y ganancias que arrojaron. Ya las tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una simulación respecto a su valor actual, suponiendo que se repitan, que se pudieran repetir los escenarios que ya se han observado en algún momento anterior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Valuando activos de un portafolio de instrumentos en los escenarios históricamente observados en un cierto periodo de tiempo. La pérdida o ganancia relacionado con cada escenario es la diferencia entre el valor actual de la cartera y el de la cartera evaluada con los niveles de riesgo del escenario en cuestión. O sea, vamos a encontrar
qué valor tenía la simulación, y la diferencia es la que nos va a dar esa pérdida o ganancia. Con las pérdidas y ganancias asociadas a cada escenario, se define una distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias del valor del portafolio, de la que se puede obtener el VaR. Por eso acá está este cuadrito, ¿no? Aquí está. O sea, esto se estima probabilísticamente y aquí nos está diciendo cómo se hizo, ¿no? Con las pérdidas y ganancias se define una distribución de probabilidad de pérdidas y ganancias del valor del portafolio, de la que se puede obtener el VaR, que, como ya se explicó, corresponde al cuantil de dicha distribución escogida por el analista. Y aquí vemos, se hace la estimación probabilística, se encuentra la distribución y aquí vamos a encontrar el nivel del VaR. O sea, es una definición y nos está llevando de la mano y que lo estamos comentando. El método de simulación histórica tiene buena aceptación porque no se basa en supuestos de correlaciones y volatilidades, que en situación de movimientos extremos en los mercados pudieran no cumplirse. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón, entonces vamos a ponerle aquí, tiene una buena aceptación, primero porque no se basa en supuestos de correlaciones y volatilidad. Y también porque no descansa en el supuesto de normalidad y es aplicable a instrumentos no lineales. O sea, explicar la definición. Obvio que cuando estén en el próximo semestre, pues ustedes lo van a tener ahora sí que retener y aprender haciendo los cálculos y las comparaciones conducentes. Si no existe la práctica cuantitativa, entonces ese semestre futuro de administración de riesgos va a dejar que desear. En el libro actuarial que les voy a mostrar, bueno, que les voy a ofrecer, que se llama los métodos cuantitativos actuariales, ahí también se sale la parte de la simulación, ¿no? Después viene la que más conocen ustedes, la simulación de Monte Carlo, que es generar de manera aleatoria escenarios de ocurrencia de los factores de riesgo que afecten el valor de los activos que están bajo estudio, ¿no? Entonces, se generan los escenarios, se procede como nos decía en la simulación histórica, es decir, se va a evaluar la cartera. Y entonces, esa cartera se va a ir evaluando de acuerdo a los factores de riesgo asociados a cada escenario. Y se van a obtener las pérdidas y ganancias como la diferencia entre su valor actual y el que va correspondiendo a cada escenario. Así se obtiene la distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias y el VaR como el cuantil de la distribución correspondiente al nivel de la confianza escogida. Otra ventaja que tiene es aplicable a instrumentos no lineales, ¿no? Lo que se busca es incorporar escenarios que pudieran ocurrir, aunque nunca se hayan observado
antes. Aquí está la diferencia de los históricos, ¿no? La simulación histórica y la simulación de Monte Carlo. Las limitaciones, ¿no? Se requieren supuestos sobre las distribuciones de probabilidad que caracterizan el comportamiento de los factores de riesgos, así como sus correlaciones entre sí, lo cual puede conducir a generar escenarios incongruentes con el comportamiento real de los mercados, aún en condiciones de crisis. Como ven, este comentario sí tiene mucha matemática, ¿no? Y hay que tenerlos presentes. Ya hay softwares y ya te ayudan y todo lo demás, pero siempre el estudiante pues tiene que ir de abajo para arriba y no agarrar el software y nomás estar en la parte de arriba y olvidarse de la parte fundamental. Entonces son las limitaciones, ¿no? Las limitaciones de la técnica. Después la otra, pues que se genera un número un número suficientemente grande de escenarios que dé confiabilidad estadística a los resultados y el cálculo pues es muy considerable, ¿no? Bien. Entonces ya con esto vimos el riesgo de mercado, nos habló de lo que era. Primero hablamos del VAR, después los estrés que podríamos hacer utilizando escenarios extremas, estilizados, históricos, hipotéticos. Hablamos del riesgo de mercado, de la duración, de la sensibilidad y de los métodos para medir el VAR de mercado, el VAR paramétrico, el VAR histórico y la simulación de Monte Carlo. Entonces, eso lo van ustedes a estudiar, pero al menos ya están abriendo una ventanita o estoy abriendo una ventanita para que ya vayan viendo en qué problemas se puede encontrar un actuario al trabajar la administración de portafolios de inversión, ¿no? Después viene otro riesgo, que es el riesgo de contraparte. Vean cómo aquí el riesgo de contraparte lo pone primero. Y como segundo pone el riesgo de crédito. El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Entonces, hay un incumplimiento y a consecuencia de eso, la otra parte del contrato, incurre en una pérdida. Y el riesgo de crédito es el caso particular cuando el contrato es uno de crédito y el deudor no puede pagar su deuda. Entonces, aquí nomás hay una sola persona. El riesgo de crédito, hay un contrato de crédito y el que firmó como deudor no puede pagar su deuda. Aquí afina para que cuando estén ustedes en un banco, pues una cosa es crédito y otra cosa es contraparte. Están dentro de lo mismo, pero se puntualiza la diferencia. Recientemente, además del caso de incumplimiento es que no pague, que no cumpla con el pago de su deuda, se han incorporado eventos que afectan el valor de un crédito sin que necesariamente se justifique o signifique incumplimiento del deudor. ¿Y cuál es ese caso particular? Bueno, cuando alguna calificadora
degrada la calidad de un crédito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay ningún incumplimiento. Lo que pasa que la calificadora lo está bajando de valor y por lo tanto el crédito vale menos, ya que se va a descontar a una tasa mayor. Son movimientos de finanzas. Son cosas propias de finanzas. Hay una materia que se llama finanzas matemáticas. Ojalá que ustedes la puedan llevar a cabo si quieren meterse dentro de estas situaciones bancarias, ¿no? Financieras. Nosotros a veces pensamos que con las matemáticas financieras que nos dan el tercer o cuarto semestre, yo ya no me acuerdo de los programas, pensamos que con eso es suficiente, ¿no? Ya cuando te quieres meter a finanzas, pues tienes que conocer finanzas matemáticas, ¿no? Y por lo tanto, ahí vas a conocer pues todas estas cosas de rendimiento, las griegas, los cambios en la calidad de un crédito, porque una calificadora lo degrada y que tú dices, bueno, ¿y de dónde sale? Bueno, está calificando la gestión, la actuación financiera de la empresa y si encuentra algo anormal, pues va a degradar la calidad del crédito, ¿no? No hay ningún incumplimiento, es que nada más obedece a una mala calificación. Elementos de medición del riesgo. Aquí hay cinco factores. Aquí los factores, ¿no? Voy a ver si lo puedo mejorar. Denme chance, a ver. A ver, voy a ver ahí. ¿Cuáles son esos factores? Son 5 factores. Elementos de medición del riesgo de crédito. Los factores que se deben de tomar en cuenta al medir riesgo de crédito son, ahí le puse un puntito, las probabilidades de incumplimiento y o de migración en la calidad crediticia del deudor. Incumplimiento, que no pague su deuda. Inmigración en la calidad, que baje la calidad de el valor del crédito. Correlaciones entre incumplimientos, la segunda. Concentración de la cartera, la tercera. La exposición a cada deudor y la recuperación. Entonces son 5 elementos que van ustedes a conocer, a practicar, a manejar en el próximo semestre en su materia de administración de riesgo. Entonces, repito, los factores son 5 que se deben de tomar en cuenta al medir el riesgo de crédito. Primero, el incumplimiento. Segundo, las correlaciones que puede haber entre incumplimientos. La concentración de la cartera. Este es muy interesante. La exposición, o sea, lo que cada deudor debe. Y la tasa de recuperación, ¿no? Déjame
quitar esto, no vaya yo a usarla después. Entonces empezamos con la primera, probabilidad de incumplimiento, ¿no? PD aquí en la nota es default, es aquí incumplimiento, es probabilidad de incumplimiento, es default, ¿no? Default. Es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus obligaciones. Su mínimo valor es 0, lo cual indicaría que es imposible que incumpla con sus obligaciones. Y su máximo valor es 1 cuando es seguro que incumpla, ¿no? Pues es probabilidad, entonces ya nosotros lo sabemos. Esa probabilidad de incumplimiento, pues por tipo de crédito también puede ser. Y normalmente se estima a partir de la tasa de incumplimiento observado en cada tipo de crédito, ¿no? ¿Y qué es la proporción de deudores o créditos que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado respecto de los que están vigentes en el periodo anterior? O sea, se ve de un año a otro cuáles son, ¿no? Todos aquellos que estaban vigentes en el periodo anterior y cuántos quedaron en el periodo actual. O sea, los que desaparecieron, que ya no están en vigor, pues son los que incumplieron. O sea, es la definición, es entendible. La correlación de incumplimientos, hay 3, ¿no? 1, 2 y 3. Está hablando de correlación. La correlación está entre +1 y -1. Y la correlación a pares mide la dependencia o grado de asociación entre el comportamiento crediticio de 2 deudores. Entonces, está comprendido el valor entre +1 y -1, eso ya lo saben ustedes. La magnitud de la relación dependerá de qué tan extraña es la relación entre el comportamiento de la pareja de deudores. Entonces, correlación positiva, +1, indica que el incumplimiento de un deudor hace más probable el incumplimiento del otro. Entonces están directamente proporcionales, ¿no? Aumenta, hay incumplimiento de uno, pues hay incumplimiento también del otro. Cuando la correlación es negativa, se da el comportamiento contrario. El cumplimiento de uno de los deudores hace más probable el incumplimiento del otro. Entonces arriba son incumplimientos, abajo es uno cumple, el otro no cumple. Y en la tercera posibilidad, cuando la correlación es 0, indica que el incumplimiento de un deudor no influye en el comportamiento crediticio del otro deudor. O sea, definiciones que así a secas, pues les puede parecer extraño, pero ya con numeritos, como decimos nosotros, con frijolitos, pues ya como que la cosa cambia, ¿no? Después viene la concentración de la cartera. Esto es muy importante porque hay portafolios de crédito, ¿no? Hay muy diferentes tipos de crédito. ¿Y a qué se le llama concentración? Significa que hay muchos créditos en pocas manos.
Esa es concentración. Hay mucho en manos de pocos, lo cual puede ser riesgoso. O sea, es tener todos los huevos en una canasta. Estamos poniendo muchos huevos, muchos créditos en unas solas manos, en una sola canasta, lo que puede ser riesgoso. Y se puede dar en muchos sentidos, pero es mucho más peligrosa cuando se da en segmentos riesgosos. Y entonces nos dan ejemplos de segmentos riesgosos. En un sector económico está el textil, el automotriz, los servicios, los comercios. En alguna región geográfica o tipo de crédito, pues está las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, los préstamos refaccionarios. Entonces, ya nos está dando una luz, algo que nosotros, pues yo supongo muchos de ustedes, pues no han tenido la oportunidad de meterse en toda aquella terminología propia de bancos y de lo que hacen los bancos y cuáles son las líneas de los bancos. Y lo vamos viendo, desgranando poco a poco. Líneas de negocio, pues ya lo vi en el riesgo operativo. Tipos de crédito, pues ya me está saliendo aquí. Hay el sector económico, el sector, la región geográfica o diferentes tipos de crédito, ¿no? Y se mide a través de un indicador que resume en un solo número cómo está distribuida por saldos una cartera de crédito o alguno de sus segmentos. Saldo quiere decir la cantidad actual que debe un deudor. Ese es el saldo, ¿no? Cuando es un crédito, pues todos los que están dentro de ese tipo de crédito, lo que todos deben en este momento es el saldo, ¿no? De ese portafolio o ese segmento o esa cartera de crédito. Para ello se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman, ¿no? Ahí Herfindahl-Hirschman, que toma valores entre el recíproco del número de deudores o créditos de una cartera y uno. O sea, el índice va a ser 1 entre n, es la diferencia, y 1. Entonces, esa diferencia es lo que se llama este índice, ¿no? Una cartera totalmente diversificada, en donde todos los deudores deben exactamente lo mismo, nomás nos daría 1 entre n, ¿no? Mientras que si el índice vale 1, necesariamente se tiene que el crédito se encuentra totalmente concentrado en un crédito o deudor. N entre n, ¿no? El inverso de este índice, llamado el equivalente numérico de Adelman, se interpreta como el número de créditos del mismo tamaño que proporcionarían ese valor del índice. O sea, son definiciones. En seguros, este índice lo maneja la Comisión Nacional de Seguros cuando hace el estudio de cuántas primas vendieron las diferentes aseguradoras. Entonces toma las 5 más grandes y hace lo que ustedes dicen, el recíproco de todo lo que son las primas, o sea, todo lo que son la cartera de primas, entre 5, 1 entre 5,
cuánto es y hace la diferencia con 1, ¿no? Exposición es lo que debe el deudor y nos da las siglas EAD. Las siglas que es EAD, exposición al incumplimiento. EAD, exposición al incumplimiento. Aquí está. Es lo que debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento. Pues es el saldo que tiene ahorita y dices tú, oye, pero ¿cuál es aquí la exposición? Pues que pierdas lo que te deben y que no te lo paguen, ¿no? Severidad de la pérdida. Aquí también hay una LGD, ¿no? Es loss given default, pérdida dado el incumplimiento. Entonces, lo que tú pierdes es la severidad de la pérdida. Es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor y se mide como una proporción de la exposición. Entonces, hay un complemento. 1 menos la pérdida de incumplimiento, ¿no? Se le conoce como tasa de recuperación de crédito. Entonces, la pérdida es la severidad. Ya lo conozco. 1 menos la pérdida. Pues es lo que yo recuperé del crédito. Pero esa severidad de la pérdida no es solita. No solamente es el saldo, sino todos los gastos que te hizo pasar, ¿no? La parte no recuperada al incumplir el acreditado una vez tomado en cuenta todos los costos implicados en dicha recuperación, el costo de recobro, los costos judiciales, tuviste que mandar a los abogados, te cobraron. O sea, a veces nosotros nomás conocemos lo que vemos, lo que nos imaginamos, pero ya cuando nos vamos metiendo en la operación de los bancos, de las aseguradoras, vamos viendo que no solamente es eso me provocó otros gastos adicionales que fueron aquí los abogados para que sea lo más fácil de conocer. Pero también hay costos de recobro. Antes de que tú llegues al pleito, pues tú pagas a una casa especializada en recobros. Y entonces va recobrando y va poco a poco, o te dice, mira, yo te voy a analizar esta cartera de créditos que no has podido cobrar, a ver cuánto yo pero tú me vas a pagar, o los empleados o el teléfono, yo les voy a estar llamando todos los días y antes de que se levante ya los estoy jodiendo para que te paguen. O sea, esos son las instituciones que hacen el servicio de recobro a los incumplidos, ¿no? Ya cuando estos señores te dicen, mira, yo ya no pude, entonces ya haces un pleito y entonces ya le vas a pagar a los abogados. Pero muchas veces hasta los abogados, pues dice el otro, pues méteme a la cárcel, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo. Sí te debo, yo lo reconozco, pero debo, no niego, pago, no tengo para pagarte. Así que fusílame, hazme lo que quieras, pero hay pérdida. Después viene medidas de riesgo asociadas a una cartera de créditos. Aquí van a ver un crédito individual, pues es su probabilidad de incumplimiento. O sea que de una cartera lo vas a tener que analizar uno por uno. Tú puedes también tener el global, pero ya para medirle exactamente tienes que ver cuál es la probabilidad de incumplimiento de cada uno. Pero ¿qué tienes tú que hacer? Tienes que encontrar una distribución de pérdidas
¿no? Encontrar una distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias asociada a los créditos de la cartera. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues utilizando las medidas relacionadas con esta distribución de pérdidas y ganancias. Entonces volvemos a caer en el VAR. Entonces, como ven, es repetir la definición, pero ¿qué novedad tenemos ahora? De que nos habla que este VAR normalmente hay que descomponerla en pérdida esperada y la no esperada. Pérdida esperada, pérdida no esperada. Pérdida esperada es la medida de la distribución de pérdidas y ganancias asociada a la política de reservas preventivas que la institución debe tener contra riesgos crediticios. ¿Cuál es la media? ¿No? Es la pérdida esperada, pues es la media, y se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la exposición y la pérdida. Aquí ya toca 3 de los que habíamos visto anteriormente. Déjenme. Permítame tantito, no se desesperen. A ver si así me sirve, ¿no? Entonces, probabilidad de incumplimiento, aquí está, la exposición y la pérdida dado el incumplimiento. Entonces, la pérdida esperada es el incumplimiento, no pago. ¿Qué no pagó? El saldo, ¿no? Y su probabilidad de incumplimiento. Tiene que hacer una distribución y encontrar sobre qué base estás calculando esa probabilidad de incumplimiento. Entonces, aquí hay que hacer un cálculo, encontrar esa probabilidad. Aquí es el saldo que debe y esa es la exposición y la pérdida dado el incumplimiento. La exposición y todos tus gastos, ¿no? Que tú tuviste, el abogado, los cobradores, etcétera, etcétera. Y la no esperada es el VAR menos las pérdidas esperadas. Es la pérdida por encima de la esperada, medida como el VAR menos la pérdida esperada en que puede incurrir el banco, el acreedor, por incumplimiento de los deudores. Se puede expresar como un múltiplo de la desviación estándar de la distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias. Es exactamente esto que está aquí. Pérdidas no esperadas. Aquí está. Es un múltiplo una vez, la desviación estándar 2 veces, 3 veces, ¿no? Estas pérdidas determinan el capital económico requerido por el acreedor para hacer frente a las pérdidas no anticipadas. Tú conoces las pérdidas esperadas, que es tu media. Aquí la tenemos, ¿no? Y aquí tenemos todo el área bajo la curva y que es la desviación estándar. Pero entonces tú le vas a poner un límite. Dices, esta pérdida esperada ya la conozco, yo lo tengo, yo lo poseo, lo tengo en libros, etcétera, etcétera. Pero esta pérdida pues, es una desviación, no la conozco, la tengo que limitar y voy a poner un alfa, ¿no? Que es un porcentaje muy chiquitito de probabilidad. Entonces,
cualquier valor de las pérdidas manejables, ¿no? Tiene una probabilidad muy pequeñita de que rebase este punto que es el VaR, ¿no? Y entonces ya tenemos la frecuencia de ocurrencia. Acá está. Tenemos las pérdidas conocidas, las pérdidas no conocidas, que en los bancos le llaman pérdidas manejables o ocurrencias. Pérdidas manejables que hay entre las ganancias y las pérdidas, ¿no? Y aquí está la ocurrencia con una probabilidad dada. Y el cuadro que viene nos lo explica muy bien, ¿no? Aquí tenemos mermas normales anticipadas, pérdidas, pónganle el nombre que quiera, ¿no? Pérdidas no esperadas, poco frecuentes, pero manejables. Arriba del VaR con una probabilidad muy pequeña de que se puedan dar pérdidas totalmente inesperadas, menos frecuentes, pero catastróficas. Entonces, este es sencillo. Y todavía nos dice nivel de exposición, metodología de exposición y acciones de control de riesgo. Nivel de exposición es el costo esperado, es tu media. Después de la media a el valor del VaR, todo lo que está aquí de la desviación, ¿no? Es una pérdida máxima aceptable con la probabilidad en los bancos del 99%. O la otra fórmula de decirle pérdida máxima aceptable para todos aquellos con una probabilidad del 99%. Y eventos extremos con una probabilidad alfa de que ocurran estos eventos extremos, ¿no? La metodología de estimación, la pérdida esperada, en la media, el valor esperado, el valor al riesgo, y aquí viene el análisis de estrés. Ya nosotros ya tenemos ahí la facilidad de conocer el análisis de estrés, que es por medio de escenarios en los que son 3, ¿no? Y finalmente, acciones de control del riesgo. Todo lo que ocurra durante la operación, la pérdida esperada la vas conociendo a base de tu estado contable de pérdidas y ganancias. Lo vas conociendo. Aquí tienes el límite del VaR. ¿Hasta dónde pueden llegar tus pérdidas? Aquí está el límite del VaR. Y después tienes en este espacio los límites a pérdidas que rebasen la probabilidad alfa. O sea, este es el documento que yo les quería mostrar, ¿no? Es el documento que yo les quería mostrar. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, profe, a mí nada más me quedó duda entre el riesgo de contraparte y el riesgo de crédito, porque yo Riesgo de tenía entendido, riesgo ajá, de contraparte es cuando tú tomas en consideración el que debe y el que pierde. ¿Me explico? Vamos a suponer, yo te debo dinero. Riesgo de contraparte es cuando tú consideras que yo te debo dinero y no te lo voy a pagar. ¿Y quién es el que va a perder? Tú, porque eres la otra parte del contrato. Entonces, cuando analices el riesgo de contraparte, tienes que estar considerando los dos que firmaron el contrato,
el contrato del que debe y el contrato del que es acreedor. ¿Ok? Ahora, el contrato de riesgo de crédito. Peña, ¿no? Firmó un contrato de que debe de pagar la renta mensual. Y el riesgo de crédito, ¿cuál es? Que Peña no pague. Nada más estás viendo un contrato, un daño, una pérdida. En cambio, en el otro, tu visión de contraparte es que este no te paga y tú estás perdiendo. En el riesgo de crédito, nada más estás hablando de que Peña tiene un crédito y Peña no paga. ¿Sí me expliqué? Sí, sí se explicó, profesor. Gracias. Ok. Bien, pregunten, eso es muy importante. Es muy importante. Bien. Nos quedan 20 minutos. Voy a aprovechar para... Ya vimos el Banco de México, ya vimos México, ya estamos dentro de la normativa mexicana, existe también Solvencia 2, hay aplicabilidad de esos principios, ¿no? Pero oye, ¿y qué dicen los actuarios en el mundo? ¿No? Entonces les digo yo, ahora veamos el punto de vista de la Casualty Actuarial Society, la Sociedad Actuarial de Daños. Casualty son casualidades, ¿no? Riesgo. Sobre los tipos y medidas del riesgo en el tema del Enterprise Risk Management y se llama Overview of Enterprise Risk Management, ¿no? Entonces es un documento que es como los libros que les voy a dar, ¿no? Déjenme aquí que se vea esto. ¿Ya lo están viendo, jóvenes? Sí, profe. Ya se ve. Gracias por responderme, porque me ayudan mucho, la ayuda que me dan. Entonces aquí vamos a ver un repaso de lo que es el Enterprise Risk Management. Es de la Casualty Actuarial Society, fundada en 1914 y es del 2003. O sea, vean cómo siempre el actuario ha estado metido no solamente en seguros, que haya una inclinación, que así lo hizo alguien en la universidad, pues mucho gusto, pero dentro de la administración actuarial, pues entramos todos en bancos, en seguros, en empresas, ¿no? Y entonces aquí nos da un resumen ejecutivo, la evolución, la historia del Enterprise Risk Management, ¿no? Aquí. Después nos da la definición y el marco conceptual, o sea, son definiciones. Y después este es el que estamos viendo ahorita en esta unidad, que es el lenguaje o definiciones, medidas, ¿no? Modelos y herramientas. Estamos hablando de los tipos y medidas de riesgo. Los tipos ya los vimos, ¿no? Pero las medidas, modelos y herramientas está en esta parte cuarta. Y después aquí trae casos de estudio, como una empresa que ha tenido estos problemas, o sea, da un caso que se llama estudio de casos. Entonces tú vas aprendiendo, siguiendo lo que se va mencionando. Y después, consideraciones prácticas en la implementación
del Enterprise Risk Management, te da como apéndice la normatividad, ¿no? Respecto al riesgo, las agencias de calificaciones, la gobernanza corporativa, requisitos y lineamientos y guías, ¿no? Después te da el continuo de los métodos del modelaje del riesgo y te da toda una bibliografía que para ustedes les puede servir, ¿no? Y entonces ahí da el sumario, el resumen, la evolución, ¿no? Cómo empezó, fueron las broncas de los bancos Baris, ¿no? Aquí está con problemas de la globalización, el Enron, el Bank Barings, el Long Term Capital Management de una compañía americana que tronó, ¿no? Por aquellos tiempos, ¿no? Las presiones externas, el manejo de un portafolio, el Modern Portfolio Theory, cómo surgió, cómo se manejaba. Era un error verlo como silos, como columnas separadas, como que no se mezclaban, no se podían mezclar entre sí, hasta que vino y se hizo un acercamiento en que todos se combinaran con todos, ¿no? Después, cómo venía la cuantificación. El libro que yo les prometo, ¿no? Tiene que ver con la parte cuantitativa. Entonces ahí viene la matemática sobre eso. Aquí habla de los huracanes, de los sismos, de los daños hechos por el hombre, hasta que surge el valor al riesgo como una medida regulatoria y un manejo estándar en la industria de los servicios financieros. ¿Cómo se dice? El trabajo cuando no hay límites, ¿no? El riesgo y la oportunidad, hacen el sumario y les pone ese primera parte en dónde está basado y de dónde se puede obtener, ¿no? Después viene los conceptos, el marco de conceptos, la definición, que es una disciplina, es una materia, ¿no? Y aquí, esto me gustó mucho. Ustedes aquí tienen el estándar australiano, establecer en contexto, identificar los riesgos, analizar y cuantificar los riesgos, integrar los riesgos, ¿no? Priorizar los riesgos y calcularlos, explotar y tratar los riesgos y revisar y monitorear. Esto sí lo conocen. La novedad, a mí me gustó mucho esta parte, que él los divide por tipos de riesgo. ¿Cómo voy a usar el estándar australiano manejando los riesgos estratégicos, los riesgos operacionales, los riesgos financieros y los riesgos propios de la naturaleza, que son los de azar, ¿no? Y aquí va a poner como ejemplo siempre las operaciones de esta compañía, ¿no? Y cómo lo va a manejar. Y aquí les doy un ejemplo. Esta compañía está expuesta a un número de riesgos de azar. Por ejemplo, interrupción de negocios, la enfermedad o lesiones que pueden tener sus empleados o maquinaria pesada, ¿no? ¿Qué otra cosa? La posibilidad de
de resbalones y caídas de los visitantes. O sea, aquí les da un ejemplo de tipos de riesgos que va teniendo. De los riesgos financieros, aquí les pone cuáles son esos riesgos financieros que puede tener. Aquí cuáles son los riesgos operacionales, los riesgos estratégicos. O sea, los va llevando de la mano de cómo los puede tener. Y aquí ya les dice, mira, de riesgos de la naturaleza o de azar o asegurables, tienes incendio y daño a la propiedad, tormentas y peligros naturales, robo y cualquier otro crimen y lesión personal, interrupción de negocios, enfermedades y incapacidades, incluyendo las lesiones relacionadas con el trabajo y las reclamaciones de responsabilidad. Nuevamente nos muestra qué riesgos, más riesgos para que cuando ustedes estén trabajando, hagan su lista de riesgos de la empresa donde trabajan. Si van a una aseguradora, pues ya tienen las cáscaras de plátano. Si van a un banco, ya tienen las cáscaras de plátano. Si van a un corporativo como es una encargada de cosas de una fábrica, una industria de acero, pues ya aquí ya les está dando ejemplos que puede tener y que ya no les va a costar a ustedes trabajo buscar. Riesgos financieros, aquí los pone, los vamos a ver en la clase que viene. Los riesgos operacionales, los vamos a ver, pero ya lo habíamos visto. Los riesgos estratégicos y les vuelve a poner el estándar australiano. Por eso yo sigo el estándar australiano y no otros, porque ya vieron que hay otros estándares. Hay ¿se acuerdan que les puse un documento donde hay varios estándares y que cada uno se usa para lo que sea? Bueno, aquí nos dice, nosotros de la Casualty Actuarial Society le damos validez al estándar, ¿no?, del manejo del riesgo australiano. Y aquí está, establecer en contexto, identificar los riesgos, analizar, cuantificar el riesgo, integrar los riesgos, priorizar y calcular los riesgos, ¿no? Y explotar la amenaza o tratarlos, ¿no? Monitorear y revisar. Y ahí lo va revisando. Ya voy a terminar. Lo vamos a acabar de ver esta parte, porque lo que le decía es la cuarta parte en donde, y ya viene, también vamos a ver la tercera y la cuarta parte, ¿no? En donde intervienen términos contables que a lo mejor ustedes el día de mañana los pueden encontrar en el camino, ¿no? Aquí, por ejemplo, familiar with the more basic accounting terms and concepts, y entonces nos va a hablar del ROE, del EBITDA, o sea, son los acrónimos en inglés. Nosotros los manejamos de diferente manera, el RORAC, el RAROC, ¿no? Cómo se maneja la industria, y llegamos a las medidas. Las medidas son las que están relacionadas con dos tipos, ¿no? La primera, ¿no?, tiene que ver o con solvencia, acá está más arribita, con solvencia de las organizaciones, o tiene que verla con la actuación preocupante de las empresas. O sea, no una buena actuación, sino una preocupante actuación. Y entonces están las medidas de solvencia, está el déficit esperado, está el riesgo de todos aquellos que tienen cola, la varianza, la desviación estándar, la semivarianza,
que ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Ahí están las definiciones y el modelaje del riesgo, cómo se puede llevar a cabo. O sea, aquí son 64 hojas. Obvio que yo no lo voy a tratar, sino, ay, quién sabe qué hice, sino o sea, yo no voy a ver toda esta totalidad, yo voy a ver un extracto, un resumen de los capítulos 3 y 4 de esta parte, ¿no? Que primero Dios veremos el miércoles. Son las 5:55. ¿Hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces, que les vaya bien, que descansen, que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos el miércoles, ¿no? Hasta luego. Bye.